Buenas tardes, profesor Marco Lozano y público en general. Somos estudiantes de la Universidad Privada del Norte, de la Facultad de Ingeniería Electrónica, y el día de hoy realizaremos una pequeña exposición acerca del brazo robótico ERB 120509, además de una simulación sobre el uso de este brazo industrial. Nuestro equipo de compañeros, conformados por Yupanqui-Pal Yuber, Saldaña Montoya Luis, Guayas Mark Manny John y quien les habla Sarabia Rubio Jamie, realizamos una pequeña investigación sobre el uso de este programa, así como también la programación en MATLAB. Ahora mi compañero le explicará un poco más acerca del tema. Bueno, mi nombre es Huber Antonio Pancuipal y a continuación les voy a dar una breve explicación acerca de la interfaz del software RoboDK. Bueno, esta es una versión gratuita de 30 días. Sabemos que para este software se tiene que pagar una licencia. Bueno, ahora se ha descargado una versión gratuita, como ya lo mencioné. Tenemos las pestañas aquí, archivo, para abrir de repente proyectos donde hay robots, brazos. Puedes crear tu propio brazo a través de este entorno. Tienes los tres ejes, tanto el X, el Y y el Z. El Z vendría a ser la flecha azul, el Y la flecha verde y el X la flecha roja. Tenemos la pestaña editar, programa, para ver la simulación una vez ya creada, nuestros movimientos, vista, zoom, las vistas superior, frontal, derecha, las herramientas también que tenemos para crear, las utilidades, para justamente acá por ejemplo para test de precisión de Valvar, para calibrar el robot, prueba de precisión de posición y repetibilidad de la ISO 9283. Tenemos varios modelos de brazos robóticos acá, como ustedes pueden ver. Ahora, por ejemplo, es una KUKA KR210 R2700 extra. Le damos a abrir y ahí tenemos el brazo robótico. Con clic derecho, ustedes pueden mover a su antojo. Doble clic y ahí me parece. Como ya se dijo, este es el eje Z, el eje X y el eje Y. Por ejemplo, este me va a permitir moverme en la primera articulación fija, como ven. Ahora tenemos una traslación en X, que va a ser ahí. Traslación en Y. Traslación en Y. Mi nombre es Luis Ángel y ahora les explicaré un poco más a detalle la simulación del modelo del brazo robótico que se mencionó al inicio. El robot que vamos a emplear para el análisis y simulación tiene 4 grados de libertad. Como se observa, el brazo se encuentra en su posición de reposo, con los ángulos Q1, Q2, Q3 y Q4 iguales a 0. Para empezar con el análisis, identificamos que tenemos 4 articulaciones con los siguientes movimientos y 4 eslabones. El punto de la base del robot será el punto 0, así en orden hasta el extremo del brazo. Debemos tomar las siguientes consideraciones para la representación de Navitt-Hartenberg. No podemos desplazarnos en el eje Y, no podemos rotar con respecto al eje Y, los ejes Z deben coincidir con los ejes de acción de las articulaciones, los ejes X deben ser perpendiculares a los ejes Z0 y Z1. Además, para hallar los ejes restantes usamos la regla de la mano derecha. En base a las consideraciones mencionadas, tenemos los orígenes de los sistemas coordenados. En los sistemas coordenados, la flecha roja representa el eje X, la flecha verde representa el eje Y y la flecha azul representa el eje Z. Ahora procederemos a obtener los parámetros de Navitt-Hartenberg para la cinemática directa. Para pasar del sistema base del punto 0 al sistema del punto 1, su parámetro Q es la rotación Q1 que le damos al eje Z por ser su articulación. Su parámetro D es la traslación en el eje Z, una distancia L1 que es la longitud del primer eslabón. Por último, su parámetro alfa
Es un ángulo de menos 90 grados que debe rotar en el eje X, ya que el sistema de la segunda articulación debe rotar en el eje Z. Con estos parámetros, el sistema del punto 1 queda orientado como se desea. A continuación, queremos pasar del sistema del punto 1 al sistema del punto 2. Para ello, su parámetro Q es la rotación Q2 que le damos al eje Z por ser su articulación, más un ángulo de menos 90 grados, ya que no se puede hacer la traslación en el eje Y, como se observa. Luego de rotar, su parámetro A es la traslación en el eje X, una distancia L2, que es la longitud del segundo eslabón. Con estos parámetros, el sistema del punto 2 queda orientado como se deseaba. Seguidamente, queremos pasar del sistema del punto 2 al sistema del punto 3. Para ello, su parámetro Q es la rotación Q3 que le damos al eje Z por ser su articulación, más un ángulo de 90 grados, ya que no se puede hacer la traslación en el eje Y como se observa. Luego de rotar, su parámetro A es la traslación en el eje X, una distancia L3 que es la longitud del tercer eslabón. Con estos parámetros, el sistema del punto 3 queda orientado como se deseaba. Ahora, como observamos en la imagen inferior derecha, la cuarta articulación del robot, es decir, los puntos 2 y 4 de las articulaciones físicamente no están alineados. Por lo tanto, debemos realizar una traslación. Entonces, como queremos pasar del sistema del punto 3 al sistema del punto 4, para ello su parámetro Q es un ángulo de rotación de menos 90 grados que le damos al eje Z, ya que no se le puede hacer la traslación en el eje Y como se observa. Luego de rotar, su parámetro A es la traslación en el eje X, una distancia de 42 milímetros, que es la longitud necesaria para la alineación. Con estos parámetros, el sistema del punto 4 queda orientado como se deseaba. Seguidamente, queremos pasar del sistema del punto 4 al sistema del punto 5. Para ello, su parámetro Q es la rotación Q4 que le damos al eje Z por ser su articulación, más un ángulo de 90 grados, ya que no se le puede hacer la traslación en el eje Y como se observa. Luego de rotar, su parámetro A es la traslación en el eje X, una distancia L4, que es la longitud del cuarto eslabón. Con estos parámetros, el sistema del punto 3 queda orientado como se deseaba. Finalmente, completamos la tabla gracias al algoritmo de Navier-Hartenberg, obteniendo las matrices para el desplazamiento de los sistemas. El producto de estas 5 matrices nos da la matriz de transformación homogénea, que tiene el punto de la parte extrema de la herramienta del brazo robot con respecto a la base del robot. Conclusión. El uso del programa Robodeca nos facilita de manera visual e interactiva el movimiento de los ejes del robot,
Al usar el simulador RoboDK nos dimos cuenta que generan programas optimizados y libres de errores. Por lo tanto, este programa realizado puede ser implementado de manera exitosa y sin errores al momento de su desarrollo.